La Fórmula 1 fue al circuito urbano de Marina Bay para el Gran Premio de Singapur con un ligero cambio en el trazado. La clasificación fue apasionante y la carrera creo que superó a la de Países Bajos como la mejor de la temporada, con una batalla por la punta en las últimas vueltas. Se cortó la racha de 10 victorias de Verstappen y la racha de Red Bull. En la clasificación, Carlos Sainz logró su pole position número 5 en la máxima categoría, segunda pole consecutiva para el madrileño que rindió espectacular en cuanto a ritmo a una vuelta. Tanto él como el equipo Ferrari volvieron a ilusionar en una clasificación maravillosa. La Q1 empezó con tiempos extremadamente parejos y enseguida me empecé a ilusionar porque había 85 milésimas de diferencia entre los primeros 4 pilotos de 4 equipos distintos. Además, Verstappen no la estaba pasando bien en ritmo. Carlos Sainz se colocó puntero, pero al final cambió todo. Nadie sabe cómo, Yuki Tsunoda se puso puntero siendo el único en bajar el minuto 32. Checo Pérez no lo pudo superar y los Haas junto con Liam Lawson quedaron cerca de la punta. Con el cronómetro en cero, la mayoría de los pilotos no pudieron mejorar porque Lance Stroll tuvo un accidente fortísimo entrando en la recta principal. El canadiense estaba batallando con el coche, perdió el control y se pegó de frente contra las barreras Tech Pro. Para nuestro alivio, Lance pudo salir bien. Nuevamente hay que agradecer mucho por la seguridad de los coches y las barreras. Nos dejaron una imagen insólita con varios pilotos a baja velocidad bloqueando la pista. Pudo haber sido peligroso para otros en vuelta lanzada, pero no pasó nada ni hubo sanciones. La espera por el choque de Stroll valió la pena porque creo que la Q2 fue mejor todavía. Varios pilotos de equipos distintos se robaron la punta, como Carlos Sainz, Fernando Alonso y George Russell. Red Bull empezó algo flojo la segunda sesión. Para el equipo de la bebida todo resultó peor todavía. Ambos pilotos rasparon bastante fuerte el suelo del auto con los pianos. Estaban bastante atrás en la tabla, por lo que debían mejorar sí o sí. Checo Pérez en su última vuelta rápida hizo un trompo muy extraño a baja velocidad en las primeras curvas, así que quedaba eliminado y Max Verstappen hizo una corrección fuerte en el mismo lugar. A Max solo le alcanzó para un 10º lugar hasta que apareció Liam Lawson, el piloto con menos experiencia en Fórmula 1 ahora mismo y en el peor equipo, superando al bicampeón por solamente 7 milésimas para empujarlo a la eliminación. Nadie podía creer que los dos Red Bull quedaron fuera de la Q3. En la Q3 nadie pudo con Carlos Sainz. Empezó con un 1-2 de Ferrari y al final el madrileño mejoró. George Russell, que también estuvo muy fuerte, se metió entre las dos Ferrari. Norris fue cuarto, Hamilton quinto, Kevin Magnussen sexto en tercera fila y esperaba más de Fernando Alonso, que terminó séptimo. En las menciones quiero destacar a Carlos Sainz por estar peleando arriba en todo el fin de semana hasta ese momento. Lo mismo George Russell y una mención para Liam Lawson por haber llegado a Q3 eliminando a Max Verstappen. Pasemos a la carrera. Primero se supo que Lance Stroll no iba a alargar, según Aston Martin, porque el canadiense todavía tenía dolores por el choque. No dijeron nada del estado del auto. En la largada, Sainz empezó bien y Leclerc, que tenía neumáticos blandos, adelantó a George Russell. Lewis Hamilton se pasó de largo, teniendo que devolverle la posición a George y a Lando Norris. Se esperaba una remontada de Max Verstappen. En la largada superó a Liam Lawson y en la vuelta 4 adelantó a Nico Hülkenberg por el 9º lugar. También superó a Kevin Magnussen y se acercó a Esteban Ocon, pero no pudo seguirle el ritmo. Mientras tanto, Checo Pérez no podía salir del puesto 13. Increíblemente, Red Bull estaba teniendo muchos problemas. Leclerc estaba persiguiendo a su compañero de equipo teniendo DRS varias veces, pero nunca terminó de acercarse, seguramente por una orden del equipo para asegurarse un buen resultado. En la vuelta 20 pasó algo extraño. Logan Sargent se fue contra el muro en un error insólito. Pudo arrancar de vuelta el auto para ir a pits con el alerón delantero roto. Cuando ya estaba en el pit lane salió un safety car completo
aparentemente para retirar escombros de la pista. Nunca volvieron a mostrar el lugar del incidente para saber cuál fue el causante del safety car. Lógicamente, la mayoría de pilotos se fueron a pits a equipar neumáticos duros, pero Red Bull decidió dejar a sus dos pilotos en pista. Tanto Max como Checo largaron con duros, pero tenían más de 20 vueltas de desgaste, así que la iban a pasar mal en ritmo. En todo esto de las paradas, aunque no lo crean, Ferrari acertó muchísimo con una jugada estratégica. Charles Leclerc retuvo por detrás a los rivales, mientras Carlos Sainz se alejaba para hacer su detención. Gracias a esto, el español pudo volver a pista delante de Max y no perder tiempo intentando el adelantamiento. En la vuelta 23 volvió la verde con Sainz alejándose en la punta. Como era sabido, los Red Bull sufrieron en ritmo. Max fue adelantado por Russell, Norris y Hamilton en 4 vueltas. Lo mismo Checo hasta que llegó Fernando Alonso, que no podía adelantarlo. En la vuelta 37, cuando parecía que por fin el asturiano hacía una maniobra, llegó Esteban Ocon para robarle la posición a su ex compañero, y en la 40 el francés superó al mexicano hasta que fue el momento de su parada. En la 41 fue el turno de Max y los dos estaban en la parte baja de la tabla. En la vuelta 43, sorpresivamente, Esteban Ocon se quedó parado en las primeras curvas, provocando la salida de un virtual safety car. El equipo Mercedes se arriesgó haciendo parar a sus dos pilotos en un double stack mientras los demás siguieron en pista. Solo perdieron posición con Lando Norris, pero esta decisión fue acertada. Fernando Alonso quiso hacer lo mismo, pero perdieron muchísimo tiempo, además de cumplir una sanción de 5 segundos por pasarse de la línea de entrada a pits. En la 45 volvió la verde. Verstappen y Pérez estuvieron remontando algunas posiciones, aprovechando el mejor ritmo. Toda la atención se la llevaron los Mercedes, porque en la 53 George Russell adelantó a Charles Leclerc. Al giro siguiente, Lewis Hamilton hizo lo mismo. El próximo objetivo era Lando Norris. En la 60, el de Mercedes intentó una maniobra sobre su compatriota de McLaren en la recta nueva, pero a último momento Norris se tiró a defender el interior. Esto benefició a Carlos Sainz, aunque no pudo alejarse mucho. Esa fila india siguió en la última vuelta y Mercedes no pudo festejar mucho porque George Russell chocó contra las barreras en la zona de la ex chicana. George tuvo un error de cálculo tocando el muro exterior y luego no pudo doblar. Una lástima. Cayó la bandera a cuadros y Carlos Sainz logró su segunda victoria en la máxima categoría. Fin de semana prácticamente perfecto del español, que lideró casi todas las sesiones, mostrando un ritmo de carrera muy bueno, que sinceramente no me lo esperaba. Segundo, Lando Norris, que al final se defendió como nunca antes para lograr un resultado increíble. Y tercero, Lewis Hamilton, que fue muy condicionado por la salida de pista en la largada y el podio le vino del cielo por un error de su compañero de equipo. Así están las posiciones del campeonato de pilotos. Hamilton superó a Fernando Alonso y Carlos Sainz se aleja de Leclerc y Russell. Lando Norris quedó a solo 12 puntos de George cuando parecía algo muy lejano. Pierre Gasly sumó muy buenos puntos. En el campeonato de constructores, Ferrari se acerca a Mercedes y McLaren se acerca a Aston Martin, que está en caída libre. Haas sumó un punto, pero más importante fue que Alfa Tauri sumó 2 puntos súper valiosos por el 9º puesto de Liam Lawson. La próxima fecha será el Gran Premio de Japón el 22, 23 y 24 de septiembre en el espectacular circuito de Suzuka, donde Max Verstappen fue bicampeón en medio de la confusión y donde perfectamente puede lograr el tercer título. Mis pilotos favoritos fueron Carlos Sainz por su rendimiento en todo el fin de semana, Lando Norris por su defensa además del podio, una mención a Oscar Piastri que ganó 10 posiciones y Liam Lawson por sumar puntos en apenas su tercera carrera con el peor equipo. Los peores para mí fueron Lance Stroll por ese choque en clasificación que no le permitió correr, Logan Sargent por ese error que le privó de un mejor resultado y lamentablemente Fernando Alonso por errores que no son propios de él, como la sanción por pasarse en la entrada a pits, un despiste queriendo adelantar a Pérez y otra pasada de largo que le hizo quedar último entre los que terminaron.
Encima tuvo una parada lentísima que no fue su culpa. Y hasta acá el resumen del Gran Premio de Singapur. Para mí la mejor carrera del año por la clasificación y por una carrera donde pasaron muchas cosas, sobre todo por el final con 4 autos peleando por la victoria, algo que se fue perdiendo en la Fórmula 1. Muchas emociones y tensión hasta el final. Se corta la racha de Red Bull en esta temporada tan dominante para ellos. Para que sea más extraño todavía, tuvieron un error estratégico y mala suerte. Todas las rachas se cortan en algún momento. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal y de visitar la página web que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo video.